bueno, toda esta cultura y sobre todo los equipamientos que ayudan a interpretar toda esta cultura. A raíz de lo que se ha realizado hasta ahora y sobre todo del encuentro importante, aunque fue intenso, de ayer por la noche de todos los representantes de museos y centros de interpretación, hemos pensado que los ámbitos de actuación en un futuro de esta red o de este grupo de trabajo o red temática de museos y centros de interpretación de temática corchera podría estar relacionado con estos ámbitos de actuación, ¿no? Es decir, deberíamos ir trabajando en intentar armar propuestas específicas seguramente en estos ámbitos de actuación y pueden venir de otros, ¿no? Ayer hablábamos de proyectos que pongan en relación los museos, bueno, Corcho, y la educación, en los cuales ya hay un trabajo muy importante realizado por buena parte de los museos. Hablaban de experiencias ayer tanto de Seixal, de San Vicente de Alcántara, de Palafrugell. Aquí hay ya material realizado, mucha experiencia, mucho conocimiento. Podemos avanzar conjuntamente en compartir en este material, intercambiar. Cuando hablaba Sorrosal pensaba, mira, los proyectos estos Grundtvig que en ámbito de formación ayudan al traslado de educadores de un sitio al otro, podría ser un proyecto en esta línea, de edición de material educativo conjunto. Aquí creemos que hay espacio para correr. En cuanto a museo, corcho y sensibilización ciudadana, hicimos una buena valoración de la exposición, de esta primera exposición de paisajes corcheros, entendiendo que se puede sacar mucho más provecho, de que hay que completarla, de que quizá hay que editar más material de soporte para hacer más acciones de dinamización de esta propia exposición, que tenemos fondos, y hay museos muy potentes, para crear y compartir nuevas exposiciones, y que esta itinerancia ayuda mucho a cohesionar no solo los museos, sino los territorios de la red. Eso es un elemento importantísimo. Que si presentamos esta microsite dentro de Retecor de todos los museos y centros de interpretación, es una buena oportunidad para tener una agenda conjunta de las actividades que hacen todos los museos y, por tanto, también compartir. Y que hay una voluntad de implicarse en impulsar aún más la recuperación de todo este patrimonio cultural y etnológico vinculado al corcho, y que debemos buscar fondos, mecanismos de asegurar que estas actividades que en muchos sitios ya se están haciendo, la Festa del Sur o Palafrugell, en Seixal, en San Vicente de Alcántara, etcétera, en Alcornocales, se puedan mantener en el futuro, porque son esenciales para mantener esta identidad de los territorios y esta sensibilización y esta... También pensamos que ayer coincidimos que Museo Corcho Innovación es un elemento clave, y esto ha sido fantástico que Sorrosal enfatizara muchísimo en esta línea, ¿no? La innovación, el papel de los museos como proveedores de información de excelencia, de calidad, para pensar las nuevas aplicaciones, los nuevos usos, las nuevas oportunidades que pueden tener el corcho, el patrimonio corchero, los paisajes y el propio material en el futuro. Y también otras posibles líneas de trabajo conjuntas estarían relacionadas con el desarrollo local, con la promoción de productos de corcho distintos al tapón,
a través de la exposición y venta en los museos, la participación, la invitación a artesanos, la participación en ferias, etcétera. Hacer visibles a los artesanos locales. Estamos haciendo este inventario y hay que darle, bueno, muy bien, tenemos el inventario, seguramente nos habremos dejado la mitad de los artesanos, pero será un punto de partida, pero una vez tengamos esta primera mitad de la mitad, ¿qué hacemos? Hay que darle visibilidad, hay que ver cómo sacamos rendimiento de todo esto. Aquí los compañeros de Alcornocales nos hablaban de sus experiencias a nivel de su red de centros de interpretación en Andalucía, el trabajo que están haciendo también de soporte a los productos locales. La mejor integración del patrimonio corchero en estas ofertas turísticas de estos operadores, porque es la forma de que realmente si esta gente viene a descubrir un territorio, pues que tiene que pasar por los museos y tiene que conocer estos museos como forma de asegurar que conocen bien este territorio. Y también la mayor vinculación con las iniciativas de museos y rutas del vino. Creo que me ha alargado muchísimo. Siento la paliza de última hora que les acabo de dar y muchas gracias. Pep me dice que tenemos 5 minutos por si hay alguna duda que bueno, nosotros... Sí. Pues muchas gracias. Sí. Un pequeño... Després de l'horrorosa experiència d'aquest estiu que es va cremar el massís de l'Albera, que entre el massís de l'Albera i el massís de les Gavarres és on hi ha més suros, és que els propietaris del Retecor, és que les administracions esteu endegant alguna línia per evitar que això dintre de 10-12 anys, perquè això tornarà a passar, va passar el 86, ha passat el 2012. Llavors, no sé si de la mateixa manera que els municipis estan tractant que hi hagi unes franges de protecció al voltant dels municipis perquè quan ve aquest horrorós el foc no s'atura amb res i els que pateixen són els suros. Per exemple, la gent que va llevar el 2011, els suros de llevar el 2011 han quedat a res. I en canvi els que fa 7 o 8 anys que havien estat llevats, aquests sí que es guarden. Llavors, des de Retecor, heu endegat alguna línia de treball en aquest sentit? Lo hemos intentado, hemos presentado algunos proyectos, pequeñas iniciativas. Pongo esta transparencia porque no lo he dicho. Ayer cuando hablábamos de posibilidades, de oportunidades de trabajar conjuntamente a Retecor y sobre todo aprovechar los proyectos europeos, hablábamos también de la oportunidad de aprovechar la implantación territorial que tiene Retecor. Es decir, ante la nueva programación comunitaria tenemos o debemos ser capaces de diseñar proyectos de ámbito del conjunto de la red, pero también debemos tener presente que muchos de los territorios corcheros están situados en zonas transfronterizas que pueden presentar proyectos propios. Por ejemplo, Girona con los socios franceses de la Cataluña Nord, ¿no? Girona, es decir, Agullana, que es socio de Retecor, y la zona de las Gavarras. Aquí podemos presentar un proyecto específico. Hemos estado hablando de la posibilidad de presentar un proyecto que analice el impacto de estos grandes desastres, del impacto que tienen los incendios en los territorios corcheros. No solo desde un punto de vista ambiental, sino desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista social. Nos hablaba, estuvimos en agosto, el alcalde de Agullana, de que aparte de la pérdida
que representa de masa forestal, de oportunidades económicas, es el impacto social, la sensación de pérdida, de catástrofe que tiene mucha gente de las poblaciones, ¿no? de decir, bueno, aquí se ha quemado un paisaje que yo ya no lo volveré a ver en mi vida, ¿no? La depresión colectiva muchas veces. O sea, y pensábamos que en este caso quizá un proyecto que trabajara en esta línea tendría sentido. Estamos intentando trabajar con esto. Otra zona que puede hacer proyectos concretos es el caso de Extremadura con Alentejo, que son transfronterizos, por tanto debemos aprovechar estas oportunidades, ¿no? Alcornocales con Schauen, con el norte. Exactamente, que es una reserva intercontinental de la biosfera. Aquí hay oportunidades de presentar proyectos específicos. Podemos hacer pequeños proyectos y presentar en cada una de estas convocatorias el mismo y luego compartirlo, o proyectos específicos que se necesiten en cada uno de estos territorios. Por eso es importante también esta acción de hacer talleres participativos en cada uno de los municipios corcheros, porque identificamos las necesidades locales e intentamos ver cómo podemos dar respuesta a nivel global. Por tanto, en este caso sí que... Sí, si me permites, simplemente he detectado en vuestros trabajos, en vuestros objetivos y demás, si me permitís, una pequeña laguna que sí, también he observado repetidamente en la observación general del uso del corcho hoy, ¿no? Y es, creo que hacéis un esfuerzo ya notable en el inventario de productos de artesanos o semi-industriales en los que se usa corcho, aparte obviamente del taponaje, pero no he oído en ningún caso hablar del uso industrial en la construcción del corcho. Es un sector estratégico, bueno, ahora aquí denostado y seguramente pensamos que jamás de los jamás, pero curiosamente somos productores corcheros y en cambio somos muy poco sensibles al uso del corcho en la construcción. Curiosamente en países anglosajones, en países nórdicos, hay un mercado del uso del corcho mucho más habitual y mucho más sensible, y además con las nuevas normativas sobre eficiencia energética de los edificios, el uso de elementos constructivos con bajo impacto en emisiones y demás tiene un potencial extraordinario. Me gustaría saber si Retecor ha empezado una línea de trabajo en este sentido, o si no lo ha hecho, yo creo que allí hay un gran sector de labor. Sí, tienes toda la razón, es una laguna importante de aquí. Quizá hemos hecho mucho énfasis en los artesanos y en aplicaciones y no hemos hablado de esta, que es importantísima y que aún no hemos iniciado. Ahora tenemos una primera iniciativa con esta Universidad de Nebrija, pero son aplicaciones industriales, pero que consideramos que es esencial. Y es verdad, hace 2 años en París estuve en una exposición sobre biomateriales para la construcción, que había de todo tipo menos el corcho, y pensé, jolín, y Francia es un país corchero, ¿no? Y por tanto aquí hay un trabajo muy importante a hacer. La verdad es que no lo hemos empezado aún, y es una asignatura, por tanto es una laguna porque es una asignatura pendiente nuestra.